La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta tarde el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, asambleísta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto poder saludarles, compartir estos espacios de suma importancia para poder comunicar al pueblo ecuatoriano a través de los diferentes medios qué está sucediendo en la Asamblea y qué actividades estamos llevando adelante. Así es, asambleísta. Usted había resaltado que las observaciones del Ejecutivo representan el 16% del total del proyecto y también había subrayado que se debe hacer un análisis profundo de la propuesta presidencial, ya que se han encontrado pues algunas observaciones inconstitucionales. ¿Nos puede decir qué observaciones del Ejecutivo se han identificado como inconstitucionales? Sí, efectivamente, hay un número de 21 observaciones que representan el 16% del total de la ley. Uh-huh. Es un número reducido. Los expertos en temas legislativos nos indican que estas observaciones serían una parte muy reducida del total de la ley. Ahora, los temas de forma no me preocupan, hacen algunos ajustes para entender de mejor manera los textos y eso pues hay que tomarlo y hay que allanarse a eso. ¿Qué nos preocupa? Algunos temas que se van contra la propia Constitución. Por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas en contextos diferentes al estado de emergencia. El Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas en general, pueden cumplir un rol complementario a la Policía Nacional en estado de excepción. Y así lo establece la Constitución y la sentencia de la Corte Constitucional y la normativa. Asambleísta, parece que estamos perdiendo la señal en la conexión con usted. Parece que estábamos perdiendo vamos a tratar de conectarnos nuevamente con el asambleísta. Por lo pronto, les voy comentando que a lo que se refería en este momento sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas complementario a el tema de la policía. En el artículo 10, que establece los principios para el uso legítimo de la fuerza, el presidente Lasso recomienda suprimir el literal G en razón de que el principio de rendición de cuentas corresponde a la exigencia que tienen las autoridades acordes con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana referente al control de las responsabilidades propias e inherentes de cada servidor público, que no se puede confundir con la rendición de cuentas anual que realiza las instituciones con obligación de realizar informes por el uso progresivo de la fuerza, es lo que plantea el presidente. Ya estamos con el asambleísta. Asambleísta, no sé si me escuchó un poco que les estaba comentando a nuestros amigos oyentes sobre cuáles son esas objeciones del presidente de la República. Hablábamos del papel de las Fuerzas Armadas y de lo que se plantea dentro del proyecto, ¿no es cierto? Asambleísta. Sí, espero que hemos mejorado la conexión, esperemos que no haya interferencias. Ahí yo había bien manifestado que el rol de las Fuerzas Armadas está establecido en la Constitución. Ellos tienen una formación diferente, una doctrina diferente y no pueden cumplir el mismo rol que la policía. En estados de excepción pueden jugar un rol complementario, pero el presidente plantea algunas acciones fuera del estado de excepción, lo cual se va contra la norma internacional y la misma norma nacional. ¿Qué hemos hecho? Hemos fortalecido su rol para la custodia de las fronteras y para el control de armas, que son funciones propias de nuestras Fuerzas Armadas. Usted, estimada Gisela, había comentado respecto a la rendición de cuentas. Efectivamente, en esta ley, si bien es cierto, buscamos fortalecer el rol, las competencias de las instituciones, paralelamente a eso, buscamos mecanismos para que no haya excesos y que si hay excesos, no queden en la impunidad. Por eso establecimos normas muy claras respecto al principio de rendición de cuentas. ¿Pero cuál sería? El presidente debilita este aspecto, lo cual no es apropiado porque también se va contra los estándares internacionales. Si bien es cierto, ahora pueden tener mayores facultades la Policía Nacional, pero tienen que rendir cuentas. ¿Pero cuál sería el proceso para la rendición de cuentas después del uso progresivo de la fuerza? Mire, por ejemplo, nosotros hemos establecido mecanismos como las cámaras personales para que quede registrada la grabación de que si hay uso legítimo de la fuerza, el
policía, para poner un ejemplo, no sea sentenciado, pero que sí haya un proceso de investigación, de que la responsabilidad no recaiga únicamente en el funcionario, sino en la cadena de mando. Y también les hemos puesto algunos derechos, como por ejemplo, si es que el policía recibe una orden superior y esta orden se va en contra de la Constitución o en contra de los derechos humanos, el funcionario puede negarse a ejecutar la orden. Eso también quiere el presidente reducir y nosotros vemos que no es apropiado. Entonces, hay temas... Pero lo que usted me está diciendo es que con la reforma del Ejecutivo se está dando menos garantías para las investigaciones por las acciones de las fuerzas del orden. Efectivamente, usted lo ha explicado de una manera muy clara, se están reduciendo las garantías para que se tenga mayor seguimiento a la buena conducta de los agentes de seguridad y que si incumple la norma se pueda sancionar. Eso es delicado. Ahí espero, yo propondré como presidente, de que la comisión y el pleno se ratifique. ¿En qué otros temas encontramos también algunas diferencias? En el uso de animales, nosotros hemos planteado que se pueda continuar con el uso de equinos y caninos, caballos y perros, pero que para controlar o ejercer fuerza en las manifestaciones se excluya, se prohíba. El presidente, entiendo que por un pedido de la Policía Nacional, insiste en la utilización en todos los espacios de estos animales. Ahí también espero yo contar con el apoyo de todos los asambleístas para ratificarnos. Y estimada Esel, algo que no quiero dejar de mencionar porque es sumamente importante, es el tema de que nosotros hemos planteado claramente en función de los estándares internacionales que se puede utilizar el uso legítimo de la fuerza cuando hay una amenaza o un peligro inminente. Un peligro inminente es algo que usted ya no lo puede evitar. Si un policía ve que un delincuente está a punto de dispararle en la cabeza a un ciudadano, él puede utilizar la fuerza, incluso el arma letal. Una aclaración nada más. Ese es el artículo 15, si no me equivoco. Sí, ahí sí, tenemos el artículo, nosotros, sí, efectivamente está el artículo 4, 5, 14, 15, 18 y 66, que están vinculados, pero usted está en lo correcto. Quisiera ahondar en el artículo 15, porque leía que el presidente manifiesta que es pertinente reformarlo, considerando que al mencionar los niveles de resistencia o agresión, se confunden con el orden de los niveles del uso legítimo de la fuerza, los que deben ser acatados de forma obligatoria, dijo. Recomienda eliminar la palabra niveles del artículo y en consecuencia pues acogerse a que dependerá del peligro o amenaza al que se encuentren expuestos los servidores o las personas o los bienes afectados. La ley entonces incluye mecanismos para medir el nivel del peligro o de la amenaza al que se enfrentan los servidores públicos. Sí, ¿a qué nos referimos nosotros? Que el nivel de la amenaza debe concordar con el nivel de fuerza, es decir, yo no puedo aplicar una fuerza mayor cuando el grado de amenaza no es tan alto. ¿Cómo mides el grado de amenaza? El grado de amenaza se lo mide en función, por ejemplo, de si el delincuente o el potencial delincuente tiene a la mano un arma o no tiene, si tiene un arma blanca o no la tiene, si está reteniendo a un ciudadano y va a cometer alguna acción que ponga en peligro su vida. Entonces, los niveles de riesgo y los niveles del uso de la fuerza tienen que ir de la mano. ¿Pero no se estaría permitiendo la subjetividad en las decisiones de la aplicación de la fuerza? Exacto, eso es lo que queremos evitar, porque si no van de la mano, el policía podría decir, es que yo pensé que el riesgo era mayor. Y a esto me iba a referir, porque ellos plantean que incorporemos la percepción subjetiva del riesgo. ¿Qué quiere decir, estimada Giselle, esto? Quiere decir que, por ejemplo, cuando un policía va a actuar contra un delincuente, utilice sus sentidos y la percepción subjetiva del riesgo, como por ejemplo la utilización de los sentidos. El auditivo, por ejemplo, dice, yo escuché que el delincuente tenía un arma y por lo tanto saqué la mía y disparé. O puede decir, yo vi que tenía un bulto bajo su saco y pensé que tenía un arma y por eso disparé. Eso es muy subjetivo y es muy riesgoso para la sociedad. Si yo como policía veo que alguien tiene un arma, puedo actuar, pero no porque me imaginé o porque escuché o porque se me hizo ver.
Eso sería muy grave y también está prohibido por los estándares internacionales. Estas objeciones ya las esperábamos, pero no a esta profundidad. ¿Por qué? Porque la Constitución mismo impide que esto se ponga en vigencia y el presidente nos envía algunos temas que chocan contra la Constitución. Y por eso vamos a llamar a expertos constitucionalistas para que volvamos a revisar estos temas que ya los revisamos en el pasado, pero que nuestra obligación de actuar responsablemente nos obliga a volver a revisar. Ahora, también, asambleísta, a través de, en el veto se eliminó que la Asamblea, a través de una comisión especializada permanente en materia de seguridad integral, pueda acceder sin restricción a la información de estas acciones, de las acciones de la fuerza pública. Asimismo, que el presidente suprimió la prohibición de invocar reserva de ningún tipo, que ¿se permitirá la reserva de la información en este caso de uso de la fuerza? Mire, nosotros estamos planteando que haya transparencia para que no queden en la impunidad potenciales excesos o abusos. Nosotros fortaleceremos a nuestra Policía Nacional, pero también tenemos que asegurarnos que haya una formación adecuada y procesos adecuados para impedir que se cometan abusos y, en el caso que se cometan, garantizar que no queden en la impunidad. Eso el presidente quiere debilitarlo. ¿Y por qué no se quisiera permitir también que la ciudadanía fiscalice justamente las acciones de las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Sí, nosotros hemos establecido que se puedan conformar comisiones veedoras de diferentes instituciones para que puedan hacer seguimiento. Por ejemplo, en el contexto de las manifestaciones, que se puedan formar diferentes comisiones para que hagan un seguimiento de si se está o no cumpliendo la norma, de si hay o no hay abusos. Eso va a permitir impedir que se generen estos abusos. Así que las objeciones son algunas, como lo había manifestado, de forma, que hay que acogerlas, pero estas de fondo lastimosamente van más allá del debate, porque primero ya se debatió y segundo son contrarias a la norma constitucional. Sin embargo, como lo manifesté, traeremos expertos en el tema para estar seguros de la decisión que vamos a tomar. La Asamblea tiene 30 días para revisar esta ley. La comisión ya se reunió el día de ayer. Al siguiente día que recibimos el veto nos reunimos y revisamos objeción por objeción, de una en una, para ir evaluando si es que es pertinente o no la objeción. Y en ese análisis que se ha hecho, asambleísta, ¿pudieron determinar si las acciones, si las propuestas del Ejecutivo se enmarcan o no en las normas internacionales? Justamente del ejercicio que realizamos el día sábado, a partir de las 5 de la tarde hasta aproximadamente las 9:30, se pudo evidenciar que algunas propuestas del presidente de la República son contrarias a las normas internacionales y a nuestra Constitución y a las sentencias de la Corte Constitucional. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros podamos proponer una recomendación de allanamiento a lo que el presidente ha planteado. ¿Cuál sería el proceso a seguir ahora entonces en la Asamblea? Mire, cuando ya el presidente envíe el veto parcial, nosotros vamos a plantear de que no se apruebe en un solo paquete, porque hay temas que valen la pena acoger, son mínimos, pero vale la pena. ¿Y cómo lo dividiríamos? Allanaríamos. Y estos temas que se van contra la Constitución, los vamos a votar de manera individual o en diferentes bloques. Para ratificar el texto que envió la Asamblea, necesitamos 92 votos. Si no reunimos los 92 votos, en la ley que entra en vigencia se incorporan estas propuestas del presidente. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, y esperemos que se dé todo esto muy rápido, porque es una ley que necesita la ciudadanía, sobre todo por el crítico momento de inseguridad que vivimos. Muchísimas gracias, un afectuoso saludo y siempre a las órdenes para comunicar al pueblo carchense lo que estamos trabajando en la Asamblea. Muchísimas gracias. Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional.